Jesús se revelara a ellos como Cristo, porque en el contexto posterior, usted se va a dar cuenta, mire lo que esta porción que acabamos de leer está en un sándwich bien interesante. ¿Cuál es ese sándwich bien interesante? Aquí tenemos lo que acabamos de leer. Antes tenemos, Jesús se les revela como el Mesías. Jesús les dice: bienaventurado Simón, yo soy ese Mesías. No le digan a nadie que yo soy ese Mesías, pero yo soy ese Mesías. Él les encomienda: no le digan a nadie que yo soy el Cristo, pero sepan ustedes que yo soy el Cristo. Ellos están esperando ahora qué va a hacer ese Cristo. Lo interesante es lo que viene después, pero posteriormente a esta porción usted se da cuenta que viene la transfiguración. ¿Y sabe qué es lo que hace en esa transfiguración? Les da la certeza de que Él es el Mesías. Frente a ellos se transfigura y queda tan glorioso y les muestra: yo soy el Mesías. Quiero darles una evidencia contundente que yo soy el Mesías. Están frente al Mesías. Ojo, no están frente a Elías, no están frente a un profeta, no están frente a Moisés, porque cuando Él está allí, Moisés y Elías están presentes y el glorioso Mesías está glorificado frente a ellos. Es impresionante la escena, así que no pueden perder esto, hermanos, para que entendamos que este sándwich aquí es raro. Esta porción que acabamos de leer aquí no debería ir ahí. Así que déjenme les recuento. Cristo se ha revelado como el Mesías anunciado. Cristo les ha dicho por medio de la confesión de Pedro. Él les dice: sí, yo soy ese Mesías. Imagínense cómo pudo haber iluminado el corazón de estos hombres el saber que estaban ante el que habían esperado por 4,000 años. La promesa bienaventurada de aquel que se sentaría sobre el trono de David, que reinaría por los siglos de los siglos. Esto pone unas expectativas tremendamente altas en ellas. Les confirma por medio de la transfiguración que Él es quien dice ser, que Él es el glorioso Mesías. Pero en medio de estas dos cosas hay una declaración, mis queridos hermanos, y hay un suceso que ellos no se esperaban. Jesús les comienza a declarar para lo que había nacido. Ahora imagínense cómo chocó esto en la cabeza del discípulo. Aquello que era necesario que ocurriera en Jerusalén, su padecimiento y su muerte. O sea, piensen esto: bienaventurado Simón, yo soy el Mesías. No le digan a nadie que yo soy el Mesías. Posterior les confirma que Él es el Mesías. Pero antes de eso, ¿sabe qué les dice? Este Mesías va a ir a Jerusalén y ser muerto allá. Piensen lo que pudo pasar en la cabeza de esos discípulos. Están frente al Mesías. Bueno, Señor, ¿y qué? Salimos ya vamos a reinar, te vas a ir a posicionar, vamos a ir a Jerusalén, te vamos a proclamar rey allí, vas a poner a todos nuestros enemigos por debajo de nuestros pies. Listo. El Señor dice: no, yo voy a morir allá. ¿Comprenden el choque que esto debió generar en sus mentes? Si ellos eran como el resto de los judíos, realmente, mis queridos hermanos, ellos no estaban entendiendo muy bien cómo era que la vida del Mesías se relacionaba con Isaías capítulo 53, el siervo sufriente. Ningún judío entendió esto desde entonces. Así que, por ende, es natural la reacción de Pedro. ¿Cómo así, Señor? Nos acabas de decir que tú eres el Mesías. ¿No te acontezca esto? Es natural. Tú eres el Mesías, Señor. ¿Cómo es que vas a ir a morir allá? No, Señor. Y yo me pregunto, hermano, yo no sé la razón por la que él haya dicho esto. No sé cuál es la razón por la que Pedro le haya dicho esto. No quiero especular al respecto. No sé si verdaderamente él sintió compasión de Cristo, pero yo no creo. Yo lo que creo es que tú eres el Mesías. No nos puedes hacer esto ahora. Y yo creo que la reprensión que le hace el Señor a Pedro nos deja ver que sus motivaciones, yo creo que no eran las correctas. La razón por la que Pedro haya expresado esto no era lo correcto, pero ahí no está el centro, mis queridos hermanos. Sino, hermanos, Jesús nació con la cruz a cuestas. Jesús nació para morir. Un teólogo lo expresó de esta manera: desde la juventud de Jesús, incluso desde su mismo nacimiento, la cruz proyectaba su sombra.
Y yo quiero saber de pronto de dónde este teólogo sacó esta expresión. Hubo un hombre, no sé si han oído hablar de él, ese hombre se llama William Holman. William Holman hizo una pintura llamada La sombra de la muerte. Y la pintura, yo pude ver la pintura por internet, es bastante interesante. ¿Por qué? Porque es una pintura que él hace desde el tiempo cuando Jesús estaba en el taller de su padre terrenal, José, trabajando carpintería. Entonces pone una escena, la escena se ve, me parece a mí espectacular. Pone a Jesús allí trabajando y en un momento él llega y como que estira los brazos para desestresarse un poquito, pero en ese momento entra el sol desde allí y proyecta esa sombra precisamente sobre un madero que estaba atrás. Noten que eso no fue en la cruz, fue un tiempo donde Jesús estaba trabajando y se llamó, y la pintura tuvo ese nombre, la pueden encontrar en internet así, La sombra de la muerte. Este teólogo dijo, desde su nacimiento la cruz proyectaba su sombra. Su propia muerte era el eje de su misión y la iglesia siempre lo ha reconocido así. Pero antes de seguir adelante, cuando hablamos de la cruz, ¿qué es lo que tú piensas? Y aquí tal vez puede estar el centro de esto, hermanos. ¿Qué es lo que tú piensas cuando hablamos de la cruz? Y yo lo voy a decir, el problema que tenemos hoy es que usted y yo no vemos la cruz como en ese entonces que Jesús les habla aquí de la cruz, la gente lo veía. ¿Y por qué usted y yo no la vemos de esa manera? Por una sencilla razón, porque la cruz se popularizó como un objeto que ya no le causa terror a nadie. Nadie ve una cruz y le causa terror. ¿Quién puede ver una cruz? De hecho, yo veo personas que pasan por la... ¡Uy, mira, qué linda esa cruz! ¡Uy, qué bonita esa cruz! Hoy las hay en todos los materiales. Hoy hay de oro, de plata, de plástico, tejidas, pintadas con adornos. La cruz hoy, lamentablemente, ni siquiera para los cristianos, la cruz es lo que debe ser. Eso es tremendo, hermanos. Y claro, cuando usted lee este pasaje bajo esa cosmovisión, por eso nunca se entiende ese pasaje y no entiendo por qué el cristianismo vive como vive. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando entienden este pasaje, cuando Jesús le dice, tome su cruz, ellos no tienen ni idea de qué cruz les está hablando Jesús. ¿Por qué no tienen ni idea? Porque tienen una cosmovisión de la cruz, piensan algo en la cruz y para ellos no tiene nada que ver esta cruz que Jesús está diciendo acá con la cruz que ellos piensan e imaginan. Y ese es uno de los grandes problemas que usted y yo tenemos muchas veces al enfrentarnos a las Escrituras, que estamos en contextos distintos y al estar en contextos distintos no podemos entender la centralidad del mensaje, porque usted y yo no vemos el objeto como ellos lo veían en ese entonces, usted y yo no vemos la cruz como ellos veían la cruz en ese entonces. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos tan saturados de cruces por todo lado que usted la ve a toda hora y eso ya no le genera ni horror ni espanto absolutamente a nadie y mucho menos escándalo. Oh, hermanos, hay muchas familias que la tienen en sus casas, son puestas en los púlpitos. Muchas veces cuando yo he visto por ahí que las mujeres se reúnen a hacer sus obras, no puede faltar la cruz. No puede, alguien tiene que hacer una cruz, tiene que estar ahí. Está en casi todos los logos de las iglesias. Se volvió tan popular que ese elemento perdió completamente el significado que un día tuvo. Ese es el problema cuando nosotros hacemos las cosas populares. Se pierde el valor. ¿Recuerdan cuando en el tiempo de Salomón era tan popular el oro que ustedes recuerdan la expresión de la plata? ¿Se acuerdan? ¿Qué dice el texto sobre la plata? Dice, la plata era como polvo. Había tanto oro en ese entonces. Era tan popular el oro, tenía tanto oro Salomón que la plata no tenía ningún valor, era como polvo. Pues hermano, hay tanta cruz, la cruz es como polvo. Se volvió tan popular. Pero hermanos, déjenme, yo le cuento qué era la cruz para los contemporáneos de Jesús. Yo te voy a contar hoy qué era la cruz para él, porque tal vez usted y yo ni siquiera lo sabemos. La palabra es estauros. Estauros es la palabra griega.
Y solamente quiere decir una cosa: era simplemente el instrumento de ejecución griego. ¿Cómo te van a ejecutar? Estauros, estaca. Esa es la palabra que se usa en la Biblia para cruz, estauros. Era el instrumento de aniquilación, el instrumento de ejecución griego. La crucifixión parece haber sido inventado por los bárbaros. Algunos dicen que había nacido en Nínive, pero buscando un poco más, creo que fueron los bárbaros. Y fue adoptada posteriormente tanto por griegos como romanos. Probablemente, hermanos, la cruz de ese entonces, lo que en este momento ellos entendían como la cruz, era el método de ejecución más tremendo que había, porque demoraba deliberadamente la muerte hasta haber infligido en la persona la máxima tortura posible. Habían crucificados, mis queridos hermanos, que duraban hasta 3 días en esa agonía. La víctima podía padecer durante días antes de morir. Cuando la adoptaron los romanos, la reservaron para los criminales declarados culpables de asesinato, de rebelión, de robo a mano armada, y nunca se aplicaba la crucifixión para un ciudadano romano, sino para esclavos extranjeros o para cualquier otro que se consideraba indigno de ser tenido por persona. ¿Comprenden ante lo que estamos? O sea, a la cruz solo iba la escoria de la sociedad. Nunca una persona, un ciudadano romano, iba a una cruz. Solo aquellos que podían decirse, eso no es persona, podían ir a la cruz. Por eso los judíos, mis queridos hermanos, se indignaron grandemente cuando un romano llamado Varo crucificó a 2000 judíos en el año 4 a.C. Para los judíos la cruz era algo espantoso, no solamente por lo que sucedía en la cruz con la persona, sino por la maldición que representaba para ellos. El general Tito, hermanos, durante el sitio de Jerusalén, ¿sabe qué dice la historia? Dice que crucificó a tantas personas que no había espacio ni para las cruces, ni cruces para los cuerpos. Los ciudadanos romanos estaban eximidos de crucifixión, excepto en casos de extrema traición. En uno de sus discursos, escuche qué dijo Cicerón. Mire lo que expresó este hombre. La condenó como un castigo sumamente cruel y vergonzante. Poco después declaró: atar a un ciudadano romano es un crimen, flagelarlo es una abominación, matarlo es casi un acto de asesinato, crucificarlo es, ¿qué diré? No hay palabra adecuada para describir una acción tan horrible. ¿Entienden qué dijo Cicerón? Escucha estas palabras: atar a un ciudadano romano ya es un crimen como tal, flagelarlo es abominación, matarlo es casi un asesinato, pero crucificarlo, ¿qué digo de esto? No hay una palabra adecuada para describir una acción tan horrible. Cicerón fue aún más explícito en una defensa que hizo ante un senador gallo llamado Rabino, y dijo: este hombre había sido acusado de asesinato, y cuando hizo la apología para defenderlo, dijo: la sola palabra cruz no debería figurar en el léxico del ciudadano romano. Más aún, debería ser desterrada de sus pensamientos, de sus ojos y de sus oídos. Es indigno de un ciudadano romano y de un hombre libre no solo soportar los padecimientos propios de la crucifixión, sino también verse expuesto a ellos, a la expectativa, incluso a la sola mención del hecho. ¿Qué está expresando este hombre? La cruz. Borren eso de los ojos de un ciudadano romano. Borren eso de los oídos. El solo hecho de escucharla, la sola mención, es horrenda. Los judíos también contemplaban la crucifixión como un horror, aunque por una razón diferente. No hacían ellos diferencia entre un árbol y una cruz, y como la cruz era de madera,
Entonces, por lo mismo, para ellos era un ahorcamiento que una crucifixión. ¿Y por qué, hermanos? Por la declaración que hacía la ley en Deuteronomio: maldito es por Dios el que es colgado en un madero. Así que eso para el judío era más tremendo todavía, porque no solo era el horror de ver tal espectáculo, tal asesinato, tal despliegue de maldad en la crucifixión, sino la misma ley proclamaba una maldición sobre quien era llevado a esa cruz. De modo que los oponentes del cristianismo, mis queridos hermanos, ya fuesen de trasfondo romano, judío o ambos, no podían perder la oportunidad de ridiculizar el hecho de que el ungido de Dios y el Salvador de la humanidad había terminado su vida sobre una cruz. Por esto, hermanos, es que usted puede entender a Pablo. Cuando usted lee a Pablo y dice: porque la predicación de la cruz es locura, es por esto. Dios, el Rey de la humanidad, el Salvador del mundo, colgado en un madero, a otros con el hueso. Eso es lo que pasa con Pablo cuando Pablo está predicando. Por eso dice: porque la locura de la cruz es para unos tropezadero y para otros es locura. Claro, hermanos, por esta razón. Hoy no, hermanos, hoy no. Pero para este entonces, el solo hecho de pensar en una cruz, el solo hecho de pensar en el Salvador del mundo clavado en una cruz, el Mesías de Israel, el Rey de los judíos clavado en una cruz, bajo tal maldición, bajo tal nombre impronunciable entre los romanos, eso era una locura, eso era un tropezadero. Más o menos ahora puede usted, querido hermano, entender qué era lo que sentía la persona en el tiempo de Jesús y los apóstoles cuando escuchaban la palabra cruz. ¿Qué era lo que empezaban a sentir? Imagine cuando una persona se le decía: va a ser crucificado. El horror que se apoderaba de esa persona. El horror. No es como hoy, hermanos. Muerte por inyección letal. Ya se quedó dormido. Golpe certero en la cabeza en el cadalso. Ya, un solo instante, como dijo Christopher Locke, un solo golpe y estaré en la presencia del Señor. No así es crucificado. El crucificado, hermano, estaba entregado para ser torturado, para sufrir la vergüenza. No solamente eso, sino el ridículo mientras el crucificado tiene que llevar su... Esto no es solo de Jesús. Esta era la cultura de la época. Jesús no lleva su cruz solo porque Jesús, cualquier crucificado, estaba obligado a llevar su propia cruz. ¿Por qué? Porque era su propia vergüenza. Y mientras iba caminando, tenía el pasillo de toda la gente al lado, injuriándole, toda la gente al lado de él, tratándolo como lo peor de la humanidad. Eso era la cruz en el pensamiento. Nadie quería pasar por esa situación. Nadie quiere ponerse una cruz al cuello, hermano, en esto. Nadie quiere tenerla colgada en la pared de su casa. Nadie quiere hacerla en un tiempo de artesanías. Nadie quiere hacer una cruz. Nadie. El solo hecho de pensar en la cruz ya causa horror. Eso era como ellos veían la cruz. No era algo que ni siquiera se podía, hermano, estar escuchando por ahí. El pavor de ese instrumento acompañado de la maldición de ser un maldito de Dios, al ser colgado, hacía de esa sola palabra algo repulsivo. Solamente piense en eso. Ahora quiero que entendamos entonces el centro del mensaje esta noche. Yo voy a intentar hacerme entender lo mejor posible, mi querido hermano, para que usted y yo salgamos de este lugar con un entendimiento realmente correcto de esta parte del Evangelio. Así pues tenemos lo siguiente. Jesús se revela a ellos como el Mesías. Inmediatamente después pasa a hacer una declaración no esperada por ellos en ese momento. Tal vez ellos esperaban escuchar instrucciones de cómo era que iban a hacerse del poder, cómo era que se iba a sentar en su trono, cómo iba a restaurar el reino de Israel. De hecho, cuando el Señor resucita, le dice: Señor, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Aún no están esperando.
Pero por el contrario, Él les anuncia que tendrá que padecer y morir. Y es en ese momento que aparece Pedro como un gran consejero para tratar de convencerlo de que esto no suceda. El Señor le hace una gran reprensión al hermano Pedro, pero acto seguido hace una declaración que ellos tampoco creo que se la esperaban en este momento. El verso 24, Jesús les dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Usted se imagina qué significó eso para ellos? No para usted hoy, hermano. Deshágase la idea de la cruz hoy y vámonos a hacer entonces a todo lo que yo le he dicho en este momento. El horror de ese instrumento. El solo pensar en eso me causa escalofríos. El solo ver que voy a desfilar con una cantidad de gente al lado, injuriándome, maldiciéndome, haciéndome las reír, pegándome, tirándome y todo eso, siendo la escoria del mundo. Y Jesús le dice: si usted quiere seguirme, tome esa cruz y sígame. No es la cruz que usted tiene colgada allí, hermanos, es esta cruz. Es la cruz del que le está hablando acá. Es el entendimiento que ellos tienen de la cruz. Ahora, hermano, piense solamente en los pensamientos de ellos. En aquellos que le habían escuchado 6 capítulos antes, como le digo en Mateo capítulo 10. Jesús sabe qué le dice, sabe cuál es el tema ahí en Mateo capítulo 10. Y por ello yo digo que cuando usted lo lee, aunque son palabras diferentes, tienen la misma idea central. Jesús le está diciendo: yo no vine a traer paz, yo vine a traer espada, yo vine a levantar hijos contra padres, padres contra hijos, nueras contra yernos y todo eso que dice ahí. Me perdonan si digo las conexiones que no son, pero más o menos dice así: y los enemigos de un hombre serán los de su propia casa, pero el que me quiere seguir a mí, tome su cruz y sígame, porque el que quiere salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Es lo mismo, es el mismo mensaje, es la misma idea. Tomar la cruz. Jesús, pero ¿de qué nos estás hablando? Tú eres el Mesías, te acabas de revelar como el Mesías. ¿Cómo puedes tan solo traer esa palabra cruz en este momento? Tú eres el Mesías, acabas de revelar que tú eres el Cristo, el descendiente de David. Vamos y crucifiquemos a todos los romanos. Tan solo el oírte la palabra cruz ya es locura. Pero hermanos, escuche esto, por favor. ¿Quiénes tomaban la cruz? ¿Quiénes tomaban la cruz? Los condenados. Ellos tenían que llevar su propia cruz hasta el lugar del sacrificio. Ellos entendían muy bien lo que significaba. Cuando Jesús les dijo esto, si bien les escandalizó, si bien les causó horror, ellos sabían que era lo que Jesús les estaba diciendo. Cuando Jesús les dice: tome su cruz y sígame, ellos saben que es lo que está diciendo. El condenado tomaba su cruz arriba a cuestas y la llevaba hasta el lugar de crucifixión. Bien pueden recordar que esa fue una tareita que se la ayudó a llevar a nuestro Señor Simón de Cirene. Nosotros, hermanos, no entendemos esa palabra, inmediatamente la podemos ver. Tome su cruz y sígame. ¿Qué entiendes tú cuando dice tome tu cruz y sígame? Estamos en un contexto, en una cosmovisión diferente. Ellos sí sabían. Ellos saben quién toma la cruz. El condenado toma la cruz. La escoria del mundo toma la cruz. Lo que no es persona toma la cruz. Lo lleva hacia su lugar de su crucifixión. Y allí es crucificado en ella misma. Usted y yo no entendemos eso. ¿Sabes qué expresión yo he escuchado con respecto a tomar la cruz? Que hoy muchos piensan: la mala suegra que me tocó, qué cruz tan tremenda. Muchos piensan hoy así. Cuando leen ese pasaje, tome su cruz, inmediatamente viene la suegra a la mente: mi cruz es mi suegra. Para muchos, cuando leen este pasaje aquí, tome su cruz y sígame. Su cruz es el trabajo que le tocó, es el trabajo pesado. Para muchos es una enfermedad física, para otros son sus hijos, para unas es el esposo, para otros es el esposo. Cualquier cosa para ellos, en este contexto en el que nosotros estamos hoy, la cruz es simplemente algo que es pesado de llevar, pero no en ese contexto. Pero si usted me está siguiendo, hermanos, hasta aquí, quiero que sepa que esto que les acabo de decir es lo que Jesús nos está diciendo aquí. Su cruz no es su suegra, no es su esposa, no es su esposo, no son sus hijos, no es nada de eso. Esa no es esta cruz.
Por eso me tomé el tiempo para que usted mirara la cruz desde acá, desde el contexto, desde el tiempo de la crucifixión, y entonces pueda entender lo que Jesús realmente está diciendo. Hermanos, présteme atención, por favor. En los días de Jesús, la cruz representaba solamente muerte tortuosa. La cruz no significaba otra cosa. La cruz no significaba otra cosa. La cruz significaba vergüenza. La cruz significaba horrendo. La cruz significaba feo. La cruz significaba sufrir. La cruz significaba burla. La cruz significaba todo eso. Y en ese contexto es que Jesús le está diciendo: tome su cruz y sígame. Puesto que los romanos obligaron a los condenados a llevar sus propias cruces hasta el lugar de crucifixión. El llevar su propia cruz, ¿sabe qué significaba para ellos? Llevar su propio mecanismo su propio mecanismo de ejecución mientras se enfrentaban al ridículo en el camino a la muerte. Esto era, ¿sabe qué es? Que Jesús le está diciendo: tome su cruz, échese encima de usted aquello con lo que después lo van a ejecutar a usted, y mientras va en ese camino glorioso, lo único que usted sentirá es vergüenza mientras camina. Es como si se le dijera, mis queridos hermanos, a uno que está condenado a la silla eléctrica, pero conservando todas las proporciones: tome su silla en la cruz y vamos al lugar donde usted va a ser ejecutado. O tome su silla en los hombros, perdón, y vamos al lugar donde usted va a ser ejecutado. ¿Pueden ustedes ahora mismo decir qué es lo que Jesús está diciendo? Les he dado suficiente herramienta para que usted pueda decir: pastor, ya sé qué es lo que Jesús está diciendo acá. Les he entregado suficiente material esta noche para que usted mismo pueda decir: Señor, ya sé qué es tomar la cruz. Yo espero que sí, hermanos. Tome su cruz y sígame. Significa que usted está dispuesto a morir con el fin de seguir a Jesús. A morir. Pero cuando Jesús dijo esto acá, no es que usted esté dispuesto de mentiritas a morir. No, hermanos. Eso no es lo que Jesús está diciendo aquí. Jesús está diciendo: tome su cruz, muérase y sígame. Lo que Jesús está diciendo es: tienes que morir, y tienes que morir a ti mismo. Es un llamado a una entrega absoluta. Después de que Jesús ordenó llevar la cruz, dijo: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y se destruyese o se perdiese a sí mismo? Lo que Jesús le está diciendo es: tendrás que perder tu vida, perderás tu vida, perderás tu vida, morirás, de cierto morirás. Si me vas a seguir a mí, tendrás que morir. Eso es lo que Jesús está diciendo ahí de manera categórica. No hay otra interpretación, no hay que darle más vueltas. Jesús está diciendo: tú, si me vas a seguir a mí, tendrás que vivir una vida abnegada, una vida de muerte. Perderás tu vida para poder hallar otra vida. ¿O qué rescate darás por tu alma? Eso es lo que Jesús está enseñando aquí. Hermanos, de solo su gracia, yo no deseo que usted esté engañado o que muera engañado, porque de verdad hay millones engañados y yo de verdad no deseo eso. Yo quiero que despertemos a la verdad de la Escritura, por muy difícil que sea de aceptar. Esta es la verdad, esta te posiciona, esta te pone donde debes de estar. Nadie, absolutamente nadie que no esté viviendo una vida abnegada, muriendo cada día para su Señor, siguiendo sus pisadas, puede seguirlo. Nadie. Querido hermano, nadie, absolutamente nadie que no esté viviendo una vida abnegada, muriendo cada día para su Señor, siguiendo sus pisadas, puede realmente seguirlo. Nadie, pero nadie, que nadie nos engañe con palabras persuasivas, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero todo el que quiera salvar su vida, la perderá.
Todo el que no esté dispuesto a perder todo por Cristo, realmente perderá a Cristo, perderá la vida. Si tú no estás dispuesto a perderlo todo por Cristo, tú perderás a Cristo. No te engañes hoy acá sentado, creyendo que tú estás viviendo una vida a tu manera, estás construyendo tu propia vida, estás marcando tu propia vida, pero que estás siguiendo a Jesús. Estás engañado, estás engañado. Hermanos, usted no puede seguir a Cristo como a usted le parece. Usted debe seguir a Cristo como Cristo dijo que se le tiene que seguir. Este es el Evangelio. Es predicado por Cristo. Este texto que estamos leyendo aquí tiene su réplica en Lucas capítulo 9. ¿Y sabe cómo termina el capítulo de Lucas capítulo 9? Te voy a decir cómo termina. 3 hombres queriendo seguir a Jesús a su manera. Y ninguno de los 3 encontró a Jesús. Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. No. Tienes que morir. Deje que los muertos entierren. ¿Sabe qué significa esa expresión? Esa expresión no es que su papá estaba en cama convaleciente. Déjeme, yo voy y lo entierro, pobrecito, voy y él mismo me lo sigo. ¿No sabe qué es lo que dijo? Cuando mi viejo se muera, yo te sigo. ¿Qué estás esperando para seguir a Jesús como tiene que seguir? Cuando pase tal cosa, yo te seguiré así. No. Si tú vas a seguir a Jesús, tienes que morir. Cuando mi esposo se convierta, yo te sigo. Cuando mi esposa se convierta, yo te sigo. Oh, querido hermano, aquel que ama a padre y a madre más que a mí, es digno de mí, dice el Señor. Este es el Evangelio. Esto es la esencia del Evangelio, lo central del Evangelio. Este es el poder de Dios transformando una vida. Este es el milagro de Dios rescatando a los muertos. Es este. Señor, déjame, yo termino de hacer tal cosa. Vean Lucas capítulo 9 terminando. Señor, te seguiré donde quiera que tú vayas. No, venga. Las zorras tienen guarida las aves. Son 3 hombres que están ahí queriendo seguir a Jesús por la forma como ellos quieren. Los 3 se encuentran que Jesús les dice: no me podéis seguir así. Entonces, hermanos, ¿por qué les traje este mensaje hoy? Para que despertemos una realidad. Si usted ha tomado su cruz y está siguiendo a Cristo, entonces usted debe saber algo hoy. Estás en un desfile donde serás un escándalo. Esta fue la razón central por la que yo quise traer este mensaje hoy. Yo no quise traer este mensaje hoy pensando que usted no ha tomado su cruz, pero si no ha tomado su cruz, yo le digo: tienes que tomarla. Tienes que tomarla, porque si no, tú no estás siguiendo a Jesús. Y terminarán donde terminan todos aquellos, las multitudes que hoy no están tomando su cruz, creyendo que están siguiendo a Jesús. Pero esta no fue la centralidad por lo que yo traje este mensaje. La centralidad por la que yo traje este mensaje es: hermano querido, si tú has tomado la cruz de Cristo, entonces estás en un desfile donde tú eres un escándalo. Estás en un desfile donde serás una locura. Estás en un desfile donde tú serás tropezadero de muchos. La gente no podrá entender por qué llevas esa cruz. Es horrible esa cruz. Quítate esa cruz de cuestas. Esa cruz nos fastidia. Cuando tú has tomado la verdadera cruz de Cristo, esa fastidia todavía como fastidió en ese entonces, mi hermano. Esa crucecita que se toma hoy de plata y de oro y pintadita y muy bonita, no fastidia a nadie. Pero si tú tomas esta cruz que está diciendo Cristo acá, la gente aún se sentirá fastidiada como se sentía fastidiada en ese entonces. Entienda, hermano, lo que le estoy diciendo hoy, por favor. No aceptarán que lleves esa cruz, como no aceptaron a tu Mesías que llevó la cruz. Como decían, a otros con ese hueso. Tú me estás hablando que el Mesías, mi Salvador, fue a una cruz, está en una cruz. A otro con esa historia. No podrán aceptarte a ti cuando tienes esa cruz encima, como tampoco aceptaron a tu Mesías en ese desfile triunfal, yendo a la cruz, porque ella era un escándalo, y tampoco te aceptarán a ti, hermanos. No podrán aceptar que estés renunciando a tus deseos mundanos cada vez más. No lo aceptarán. No aceptarán
esto se conecta gloriosamente cuando el Señor Jesucristo, sepan que cuando lo rechacen a ustedes es porque a mí me han rechazado primero. Porque si no me han aceptado a mí, ustedes tampoco los aceptarán. Si tienes esa cruz encima, caminando en esta vida en pos del Señor, significa que tú eres el ridículo para muchos. Significa que tú eres el hazmerreír de muchos. Significa que tú eres el religioso para muchos. Significa que tú eres un maldito para muchos, como nuestro Cristo en ese desfile era el maldito, el hombre hecho maldición. Eso eres para muchos, y por eso, mientras algunos te quieran destruir, pensarán, como lo mismo dice el Señor, que le están haciendo un favor a Dios. Estás bajo la maldición porque llevas esa cruz. No encuentras cabida en este mundo. Olvidamos este mensaje. Parece, hermanos, que empezamos a transcurrir esta vida y empezamos, Señor, pero ¿en qué momento mis familiares se volvieron en contra mía? En el momento que tomaste la cruz. Suelta la cruz y volverán a ser amigos tuyos. ¿En qué momento tus hijos se volvieron tus enemigos? En el momento que tomaste la cruz. Suelta la cruz y volverán a ser tus amigos. ¿En qué momento te volviste la piedra de tropiezo para muchos? En el momento que tomaste la roca que hace caer y la tomaste como posesión tuya. En ese momento pasó eso. A veces, hermanos, estamos tomando la cruz y no queriendo que nada de eso pase. Y ahí es donde vienen las lágrimas sin fundamento. Ahí es donde viene, Señor, pero no entiendo por qué está pasando. Hoy tienes que entenderlo, porque tomaste la cruz. Tomaste la cruz. Tomaste la cruz. Estás muriendo tú cada día para honrar a tu Señor, para seguir sus pisadas, para amarlo, para servirlo. Tú mueres cada día. Tú te eres abnegado a ti mismo. Entonces, no le preguntes, Señor, ¿por qué está pasando esto? Tú ya sabes, Señor, he tomado tu cruz y te estoy siguiendo. ¿Quieres que todo vuelva a la normalidad? Suelta la cruz. Ya dejarás de ser el ridículo para muchos, dejarás de ser el escándalo para muchos, dejarás de ser la burla, el tropiezo, la vergüenza para muchos. Recuperamos al que se había perdido. Eso pasará. ¿De quiénes serás atacado? Te lo diré. No te lo diré yo, te lo dirá la Biblia. De tu padre, de tu madre, de tus hijos. Tus enemigos serán de tu propia casa. Tratarán de que suelten la cruz. Intentarán que dejes de seguir a Cristo. Tu cruz les fastidia, porque es esta misma cruz. Pero como el Señor mismo expresa en Mateo, si tú no tienes esa cruz, tú no eres digno de él. Mis queridas ovejas, yo no quiero que ustedes estén caminando en esta vida engañados, sin llevar la cruz del Señor, pensando que ustedes están siguiendo al Señor. Hermano, el Señor que comenzó en usted una buena obra la va a culminar. Y por eso, mientras usted lleva esa cruz encima, mientras usted va camino a Gólgota, donde muere cada día, donde el Señor está orando para limpiarle, matándole usted todo aquello que tiene que morir en usted, quitándole todo lo suyo y dándote todo lo de Él, quitándote los ídolos, arrancándolos de tu corazón. Y cada vez que tú ves que son arrancados, es como si tú murieras, como si arrancaran parte de ti. Pero cada parte de ti muere. Es una parte de Cristo que está viviendo en ti. El Señor te empieza a arrancar todo eso. Tomaste la cruz. El Señor empieza a cumplir su promesa. Yo les limpiaré. El Señor te limpia. El Señor te está matando cada día. Estás muriendo cada día. Y estás viviendo en Él cada día. Viviendo en Él cada día. Cada día pierdes tu vida por causa de Cristo. La estás ganando en Él. Y esta es tu gloria. Por eso, mientras el Señor iba a Gólgota, oh hermanos, no era el Señor quien tenía que llorar,
Por eso lloraban. El Señor les dice: oh, no lloren por mí, lloren por ustedes, por vuestros hijos y por Jerusalén. No soy yo el que tiene que llorar, no es usted el que tiene que llorar mientras lleva la cruz, hermano. No es usted el que tiene que llorar mientras lleva la cruz. Usted va camino a la gloria con esa cruz. No es usted el que tiene que llorar. Oh, mis queridos hermanos, qué vida es tomar esa cruz. Qué vida que es morir cada día. Qué vida es que el Señor esté arrancando de nosotros todo lo que estorba. Qué vida es estar muriendo y que Él esté viviendo. Quisiera que por último usted meditara en esto. Oh, hermanos, la cruz fue en el tiempo de Cristo un horrendo objeto de tortura. Pero luego de que nuestro Cristo resucitó, la cruz se convirtió en el símbolo número 1 del cristianismo. Ahora los cristianos miraban esa cruz y ya no la miraban con horror. Veían luz, veían perdón, justificación, santificación. Él miraba la cruz y veía a su amado Salvador. Él ahora miraba su cruz y la tomaba con el gozo de estar siguiendo los pasos de su amante Redentor. Así vemos usted y yo la cruz ahora. Por un lado sabemos lo que significa para muchos, pero sabemos también lo que significa para nosotros. Oh, mis queridos hermanos, sí, así es. Por un lado tienes que saber que la cruz es muerte, pero también tienes que saber que esa muerte es vida en tu Redentor. Ahora puedes tomar la cruz con gozo, sufrir por causa de Cristo, no siendo un maldito por llevar la cruz, sino siendo un bienaventurado por padecer los padecimientos de tu Señor. Oh, el Señor hizo que desgraciados que merecíamos la cruz, al tomar la cruz, ahora seamos benditos y bienaventurados. Ahora pues, mira la cruz y gloríate en ella, porque en ella recibiste vida. Y puedes entonces tomar la cruz, y aunque el mundo todavía ve tu desfile como un escándalo, tú la cargas con gozo, porque tu muerte será tu vida. Oh, mi amado hermano, no hay Cristo sin cruz. Él nació para la cruz. No hay Cristo sin cruz. Sin Cristo no puedes tener sin cruz no puedes tener a Cristo. Cristo nació para la cruz y por eso usted y yo podemos tomar nuestra cruz ya no como señal de vergüenza, sino como señal de bienaventuranza. Oh, hermanos, ¿sabe de dónde vino esto? Empecé a reflexionar y empecé a mirar personas que llevan tanto tiempo en iglesias, tanto tiempo cosechando para sí mismos, viviendo para sí mismos, prosperando para sí mismos, multitudes hoy de llamados cristianos sin cruz. No hay cristianismo sin cruz, hermano. La cruz fue quitada del cristianismo. La cruz se convirtió en un objeto. Qué pesar, hermano.